Puedes abrir, por favor, en el libro de Génesis. Y hoy es el día en que le echamos un chocolatito hacia los papás y es todo. No estrenan salas, barcos, autos, estéreos, licuadoras. Y es interesante, o sea, en el tiempo que yo tengo de vida y además de cristiano, normalmente el 10 de mayo es reconocer que las mamás son supremas, no hay nadie que sacrifica como ellas, o sea, no estoy sarcástico, es así. Y luego el Día de los Padres es regañar. Y no sé de dónde provenga eso, ¿no? Porque como pastor he estado pues frente a muchos casos y realmente da igual en eso. Y ante Dios simplemente es llegar ante Él y decir, bueno, aquí estoy con todos mis complejos y fallas y deficiencias, y hombre o mujer lo hace, lo tenemos que hacer. Pero vamos a Génesis 27. Entonces con todo esto, lo que a diferencia del Día de las Madres, que realmente empezó porque era el tiempo después del invierno en que las recién paridas traían sus bebés a la iglesia, cuando todo era católico en Europa. Entonces era en mayo, porque pues ya no hay riesgo de sacar al bebé en público tanto y todo eso. Entonces era llegar y presentar y dar gracias a Dios por sus bebés. Pero poco a poco se fue haciendo algo más y más comercial. Entonces lo cambiaron de ser siempre un domingo. Por ejemplo, en México es siempre el 10 de mayo, caiga la fecha que sea, como si fuera un santo, ¿no? Santa Cecilia o San Pedro o algo así. Entonces, pero realmente ese es el trasfondo de todo eso. En el dado momento se legaliza, se formaliza con acto de congreso y todo eso, que ya es esto. Pero realmente, a diferencia, o sea, es la diferencia en esto, es que el Día de las Madres era algo que se extendió y creció más allá de lo que era simplemente acción de gracias por sus bebés. Las mamás dando gracias que aquí está esto y sobrevivimos el invierno. Y en tiempos que no había antibióticos ni hospitales casi ni nada de eso, entonces era acción de gracias. Y el Día de los Padres empezó porque un papá quedó viudo y crió a sus hijos y hizo de todo para sus hijos, o sea, hizo una familia completa realmente. Y creo que fue su hija que empezó a escribir cartas y a hacer como campaña de que ok, pero otra vez, o sea, es como reconocer sus sacrificios y su integridad y honorable y todo eso. Y todo está perfecto, todo es bello, y honor a quien se le debe honor. Eso es bueno. Lo que pasa, y creo que muchos aquí se identifican, por ejemplo, algunos, o sea, luego en sus pláticas de que no, pues esto y que mis papás, pues sí crecieron en un hogar cristiano, pero mis papás, y pues mi papá sobre todo como que así enojón o un poco distante o algo así por el estilo. Y yo con eso digo, bueno, entonces déjame que te cuente de mis dos papás. O sea, mi padre biológico, que nos dejó, y mi padre que se casó con mi mamá y nos adoptó, pero un hombre con defectos también. Pero dio otro rumbo y otra vida y nos puso en otro marco. Y aun con eso, o sea, la tendencia es que ya fallecido, entonces canonizamos los cánones. O sea, la mamá ya es canonizada en su vida. Ni los santos, pero la mamá sí. Ahora el papá ya fallecido empieza como caer sus defectos a un lado como costra y empieza a ser canonizado, es el beato y luego canonizado ya es mi papá. Y ¿por qué a distancia empieza a adquirir como otra personalidad o otro perfil? Entonces, en todo eso, yo me he puesto a pensar, ¿por qué es esto? Porque no se limita a una sola cultura, un solo país, este fenómeno, entonces muy humano. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Ok, pues aquí en Génesis 27 hay algo que eso sonó en el resto de la historia bíblica
creó y es la base de una contienda y polémica y hasta guerras entre dos naciones. Pero lo usa Pablo para hablar acerca de gracia soberana, por ejemplo, y es acerca de cómo Jacob intervino para tener la bendición del primogénito, que era realmente Esaú, su hermano. ¿Y por qué la bendición del padre tenía tanta importancia, ¿no? Para ellos? O sea, para hacer eso, para ser un mentiroso manipulador, o sea, todo eso, o sea, que lo que él ponía en riesgo para conseguir eso, ¿no? Según. Pero más adelante hay otro caso de un padre que no era así, no era como Jacob, y un hijo de Jacob, José. Y como él también estimó la bendición de su padre. Pero igual tenemos que ver con eso, porque lo que pasa es que todos, prácticamente todos, seguimos buscando eso, la bendición paterna, o sea, de que ya me dé su bendición, que me afirme, que me libere de adeudos hacia él, mi papá, que me enseñe. Entonces, uno que a lo mejor me hubiera enseñado, vamos a decir, a tirar un béisbol, a jugar béis, a hacer cosas rudas quizás, y él nos dejó por una alumna, era profesor de universidad. Entonces el que entró a nuestra vida como que no me enseñó eso, y él tenía su propia polémica y temas al respecto en su vida. Entonces, o sea, muchas veces empezamos, ¿no? Y sabemos, o sea, estamos diciendo, pero me fallaste, quedaste corto, no supliste esto, no pusiste esto en mi vida. Y él podría decir, ¿y de dónde lo iba a poner? ¿De dónde traigo lo que también a mí me hizo falta? Entonces, o sea, y generación tras generación, por eso luego hay gente que enseña hasta en iglesias de maldiciones generacionales, ¿no? De que, no, que tu bisabuelo era esto y ¿por qué yo pago la factura? O sea, es eso, y la Biblia dice claramente que los hijos no serán culpados de los pecados de sus papás. Eso es parte del nuevo pacto. Pero se enseña porque no leen el Antiguo Testamento, no sé qué. Pero entonces, viendo eso, o sea, eso ha sido tema en familias, en individuos, hasta ahora en iglesias. ¿Qué hacemos con esta carga genética o espiritual o social o psicológica o psiquiátrica? O sea, ¿qué hacemos con todo eso? Y lo que he visto, porque he conocido a algunos que son hombres o que son mujeres, que realmente, y consta, no es porque hablen bien de su papá, sino realmente su papá fue óptimo, o sea, no perfecto, pero óptimo. De los contados, ¿no? Que lo hizo bien, que no falló, que lo hizo bien y aún muerto se hace presente, así. Entonces es muy bueno, ¿no? Y vamos aquí, Génesis 27. Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, esposa de Isaac, escucha a Isaac dar instrucción a Esaú, su hijo. Dice, mira, te voy a dar mi bendición, ve, porque era hombre de cacería, entonces ve y cásame algo y prepara un guisado para que coma y te bendiga. Que no, como que nosotros, ¿y eso? Pero mucho en el oriente, y por eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, era convivir, o sea, comunión, comer juntos algo, como forma de transmitir algo. Entonces, la bendición. Entonces, cuando Samuel va a ungir a David, que es un muchacho, y no sabe cuál es, pero es uno de los hijos de Isaí. Entonces llega a Belén y todos los hombres del pueblo dicen, ¿vienes en paz? Porque Samuel, si él decía, sucedía, el profeta de Dios. Entonces, ¿vienes en paz? Sí. Entonces, ofrecer sacrificio y y voy a comer en casa de Isaí. Entonces Isaí, ok, entonces para bendición. Pero dice, estos son todos tus hijos, porque él ve al mayor, dice, seguramente ese es el ungido. Dios dice, no, ya sabes la historia, ¿no? ¿Cómo fue?
Pero entonces era en medio de eso, de comer eso juntos. Y por eso en el Nuevo Testamento de los Corintios, Pablo dice, no coman con esto, no convivas con esto. O sea, realmente hay una comunión, hay algo compartido y transmitido en ciertos contextos. Ok, entonces Rebeca lo escucha. Entonces ya vamos a saber de dónde heredó Jacob lo tranza, manipulador y avanzado. Versículo 6, 27, versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Mamá, ¿estás leyendo conmigo? Ok, checa eso porque fue buen consejo y fue consejo malo. Porque a partir de cuando Jacob tiene que huir de su hermano por todo lo que esto causó, Rebeca no volvió a ver a su hijo. Entonces es importante ver cómo estamos convencidos que es el paso a tomar, ¿no? Entonces, cuidado. Y dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, y checa esto, hijos, y también hombres adultos, quien sea, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, no es tanto, ¿cómo crees, mamá? O sea, ¿qué estás pensando? No vamos a hacer engaño, lo que Dios me quiera dar, lo que Dios me bendiga y todo eso. Pudo haber sido un hombre muy honrado y honorable, pero dice, no, ese no va a funcionar tu trampa. O sea, es buena la trampa, nomás que no va a funcionar. Entonces, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. No hablen así. Y vamos a ver por qué en unos versículos. Dice, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, robo, y que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello que no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Dios siempre te da puntos como de salida. No digas, es que ya no hubo otro, tuve que pecar. ¿Okay? Dios siempre te da, y normalmente te da más que un punto de salida. Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios, no mi Dios. Fíjate, todavía no era Dios de Jacob. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Sí, aquí en el redil. O sea, es fuerte lo que está pasando. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. O sea, ya estaba ciego por viejito. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz de Jacob. Pero, o sea, ¿cómo hablaba? ¿Como Bob Esponja o qué onda, no? Entonces, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? O sea, todavía no. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió.
Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, los vestidos de Esaú, que probablemente su loción era de axe, de lo muy así, o a lo mejor no usaba nada porque fragancias así luego en el viento le alertan al venado que hay un cazador cerca, quién sabe. Pero el olor de sus vestidos, o usaba Ariel y no Roma o no sé qué, pero lo reconoció y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, o sea, como cuando ha llovido y está todo verde. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Eso ya transmite la parte, lo que es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisados y se los trajo a su padre y dijo: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Ahora nota eso, los dos querían la bendición. No era que, pa, ya te traje de comer. Ah, ¿me quieres bendecir? Adelante, sí, chido. ¿Que sí me explico? O sea, como que el interés está así, en letra grande, así, pulsando, quieren la bendición. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, o sea, yo me río, pero no es de reír, realmente es una tragedia en una familia. Y le dijo: yo soy tu hijo. Y entonces estremeció Isaac, dice: ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Y yo le bendije, nota, y será, ¿qué? Bendito. Entonces Isaac supo que algo fue transmitido. ¿Te acuerdas cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto de Jesús y él sintió que salió virtud, salió poder de él? Dice: ¿quién me tocó? Entonces ella se acerca, dice: pues por miedo y esto y así, pero quedó sanada. Entonces como que de alguna manera Isaac supo, algo se transmitió, no es mero hablar. Luego nosotros estamos orando y dando gracias, ¿no?, por los alimentos, Señor, y dáselos a los que no tienen. Ves que enseñan a tus hijos y luego oran igual que tú. En el nombre de Jesús, porque les estás enseñando el fraseo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ya de grande estamos aquí dando gracias por las ofrendas en el nombre de Jesús. Bien enseñado el niño. No más que... Entonces que bendigas a mi abuelita, que me digas a mi abuelito, que me digas a mis hermanos. Bueno, no a ti, porque así. O sea, están así, el niño aprende, ¿no? Pero realmente, o sea, bendice las manos que prepararon, dale al que no tiene. Y realmente, o sea, estamos enseñándola a pensar como fuera de aquí, fuera del círculo del hogar y todo eso. Pero entonces, así, y será bendito. Algo se transmitió. Parte de la promesa ya lo heredó Jacob. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, o sea, el que suplanta. Tendríamos quizás otro apodo hoy, pero realmente es por agarrado, avanzado. Pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que no es lo que pasó. Se aventajó de su hambre, pero realmente supo que Esaú, así en su fuerza y vigor, no estaba pensando mucho en el futuro, y lo que
él quería, lo que Jacob quería era la bendición de la primogenitura. No nada más prosperar, ¿ok? Sino quería eso, lo que Dios le prometió a Abraham, que no era simplemente prosperidad material. Y la Biblia después habla en Hebreos que no seamos como Esaú, que era profano y menospreció la bendición, menospreció y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y porque muy así sopa y charro y todo lo que sea, pero realmente por un plato de lentejas. O sea, era una bendición para ser una nación, para que a través de esa nación llegara el Salvador al mundo. En tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, y Jacob dice, no valora realmente, no sabe lo que es eso, porque Jehová es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero todavía no es el Dios de Jacob. Entonces no lo está valorando así, pero sabe que vale. Y percibe que Esaú realmente no lo está valorando tampoco. Pero ya hay pique entre los hermanos. ¿Conoces a alguien así? Entonces, ¿no has guardado bendición para mí? Se apoderó de primogenitura. Oh, lo vendiste, pa. No te lo extorsionó. O sea, literal, Esaú ya era un hombre casado. Entonces, cuando trae eso, él pudo haber dicho, ay, Nel. Entonces va y su esposa ya le da de comer. O va con Rebeca, jefa, mira, te doy la mitad, pero ya dame algo, ¿no? No hay, aunque sea un pan, una quesadilla con queso. O sea, dame algo. O sea, lo pudo haber hecho, pero en ese momento, o sea, entonces era un hombre impulsivo, un hombre cuyo Dios era su vientre, entonces profano. Y dice, he aquí ahora ha tomado mi bendición. No es tu bendición, Esaú, es la bendición de tu padre. Es muy importante ver esos detallitos en todavía cómo se expresa Esaú. ¿No has guardado bendición para mí? Versículo 38 otra vez. ¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Ok? Entonces es importante porque dice que no pudo recuperar eso aunque lo buscó con lágrimas. ¿Ok? Entonces tenía mucho valor. Y Jacob supo que algo fue transmitido. Ahora vamos más adelante en Génesis 48. Vamos con José, el hijo de Jacob, que fue enviado a unos ismaelitas, lo vendieron en Egipto, sus hermanos lo iban a matar, lo vendieron mejor. Y el que dijo, pues pensando, yo lo vengo a rescatar, viene y ya lo habían vendido, entonces el mal, y eso fue Judá. Entonces Dios empieza, antes de heredar alguna bendición de parte de Jacob su padre, Dios empieza a tratar con Judá y empieza a quebrantarlo y trozarlo, como hizo también con Jacob. Y si conoces la historia, Jacob al final luchó con Dios. O sea, Dios estuvo así y todavía Jacob, bendíceme y te suelto. ¿Qué onda, Jacob? ¿Cuál es tu nombre? Y eso era ganar cierta influencia sobre alguien si te dice su nombre. Entonces todo el mundo, o sea, no te dicen Usama, te dicen Bin Laden, o sea, el hijo de Laden, o bien ladino si eres, no sé, pero bueno. Entonces, o sea, viendo con eso, o sea, te dicen por tu apellido, o sea, tu nombre de familia o el nombre de tu papá, pero no por tu nombre. ¿Sabes de dónde viene la costumbre de dar dos nombres a los niños? Y entonces, entonces no hay que hacerlo porque es pagano, es supersticioso. Entonces, le hablas, siempre le habla, o sea, tiene un nombre, pero el nombre de bautizo y luego otro nombre. Entonces así ya no lo pueden embrujar. Porque no, o sea, uno no aparece en el acta, por decirlo así, en su fe de bautizo. O sea, así entonces dos nombres. Y entonces, no, a mí me pusieron Juan Luis porque pues, mis dos abuelos.
Ok, bueno. A mí me pusieron Jaime, yo lo escogí cuando me adoptaron por James Bond. Qué loco, ¿verdad? Es verdad, tengo testigos. O sea, y no soy, pero bueno, está bien. Pero yo dije, para que yo sea como él. Tenía 4 años, ¿qué sabía yo de James Bond? Pero se veía muy bien en su smoking y su pistola. Entonces, pero a lo que voy es esto, o sea, entonces dime tu nombre, o no te suelto, dime tu nombre. Y por fin le toca el muslo el ángel de Jehová, una teofanía, una aparición antes de la encarnación, entonces luchando con él y le cambia su nombre. Dime tu nombre, ¿cómo me preguntas mi nombre? Y le toca el muslo, se encoge el músculo y queda rengo, Jacob. Y dice, ahora tu nombre es Israel, ya no es Jacob. Y sí, y este hombre que siempre era chueco toda su vida hasta ese día o esa madrugada, siempre era chueco, ahora camina bien, pero está rengo. Entonces lo que tiene que suceder a veces en nuestra vida para dejarnos enteros ante Dios, nos deja quebrantados ante el mundo. Entonces llega y se encuentra Jacob con Esaú después de tantos años, rengo. Y Esaú lo ve de lejos y ya no lo quiere matar. A veces tarda tanto. Ok, Génesis 48. Ya trajo José a sus hermanos, a Jacob, viejito, a Egipto, está la hambruna, todo eso. José, segundo después de Faraón, los está cuidando y protegiendo y todo eso. Entonces ya está viejito Jacob. Y José trae a sus 2 hijos a Jacob. Ahora José no es el primogénito, pero para Jacob es el primogénito porque es el primer hijo de su esposa Raquel. Entonces va a tener una porción extra. Y entonces trae sus 2 hijos, José. Y es interesante, cuando él se muere, José dice a sus hermanos, encarga a sus hijos, no me vayan a sepultar aquí en Egipto. Entonces le hicieron momia, o sea, lo embalsamaron, tenían su ataúd y no lo enterraron. Y cuando con Moisés salieron en el Éxodo, llevaron los descendientes de José, Efraín y Manasés, llevaron sus descendientes el ataúd, los huesos de José, y los sepultaron en la tierra prometida. Pero fueron 400 años después. Entonces otra vez, pero José aprendió en su servidumbre, siendo preso, falsamente acusado en el calabozo en Egipto. Muchas cosas habían pasado y cuando por fin, y mira lo que cuando vienen, versículo 10. Y los ojos de Israel ya no es Jacob. Y cambia, pero dice ahora los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Y en cierta forma Jacobo está mirando la película cuando él llegó con su papá por una bendición. No podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Por eso hay una gran bendición llegar a ser abuelo, porque es testimonio de la misericordia de Dios y no de otra cosa. Porque pues ya reproduje, ¿no? O sea, ya les di estudios, ya les di esto, bien o mal, pero realmente solo estorbo, ahí te quedas así cuidando la casa o algo así, pero entonces realmente es misericordia que puedas ver los hijos de tus hijos. Vive bien, teme a Dios, espera su misericordia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas, se inclinó a tierra, o sea, adoración.
Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y izquierda, que era la izquierda de Israel enfrente, y Manasés a su izquierda, que era la derecha de Israel. Manasés le puso ese nombre que significa Dios me hace olvidar, porque nace su hijo y Dios me está haciendo olvidar la casa de mi papá. O sea, supo, nunca voy a regresar. Y Efraín es al final, es pluralidad o es como abundancia, entonces fructífero, o sea, muchos frutos. Entonces el segundo hijo le pone Efraín, que Dios me está haciendo fructificar. Entonces, podemos caminar en los pasos de José en nuestra vida de algún modo. Piensa. Y dice, lo pone así para que la derecha de Israel esté sobre el primogénito Manasés y su izquierda sobre Efraín. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. El Dios entonces ya es la bendición de Abraham, de Isaac. Ahora es el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo. El ángel que me liberta de todo mal, ya es el Dios de Jacob. Bendiga a estos jóvenes, pero dice, bendice a José, bendiciendo a sus hijos. Trata de sumergirte en eso. Bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre. Y sí, los hijos de Israel. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Acuérdate, Isaac supo, algo se transmitió, la bendición. Entonces, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a serme un pueblo y será también engrandecido. Y los de Manasés sí fueron más numerosos que los de Efraín, y mucho ganado. Y los de Manasés quedaron mejor al otro lado del Jordán, con los rubenitas y los de Manasés, porque tenían mucho ganado y era mejor para los ganaderos. Entonces realmente era y gran territorio. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día. Entonces ya a futuro en el Antiguo Testamento, en los profetas luego dice, porque Efraín era mi hijo y de Egipto lo traje. Pero está hablando de Efraín como primogénito y preferido y favorito y todo eso, como hijos de Israel, pero Efraín como nombre que cubre todo lo que es Israel. Entonces es importante ver eso. Y cuando reparten los territorios en la tierra prometida, no hay un territorio de José. O sea, está el territorio de Judá, de Simeón, de Rubén, los levitas dispersos como sacerdotes, y así cada tribu, Zabulón, Neftalí, Dan y todo eso, pero no hay un territorio de José. Pero está el territorio de la tribu de Efraín y el territorio de la tribu de Manasés. Entonces, su descendencia formará multitud de naciones, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, aquí yo muero,
pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada en mi arco. Así de viejito está hablando. Y es de, acuérdate que esto, que lo así. Entonces cuando vemos años y años y años después, había una cueva junto a un pueblo que se llama Siquem y después se llamaba Sicar, y donde era ya de samaritanos, no de israelitas. Entonces donde Jesús habla con la mujer samaritana era el pozo de José, o sea, era una zona en Efraín que Dios apartó para Efraín, y Jacob dice, esto es eso. Entonces los de Efraín, aunque era el menor, asumió la primogenitura, y los de Efraín llevaron a su territorio los huesos de José. Es mucha memoria, ¿no? Entonces pensando eso, dice, sí, ¿y eso qué, Jaime? ¿Y eso qué? Ok, es importante ver todo eso, la importancia de la bendición que Isaac dio a Jacob como si fuera su primogénito. Pero dice en la Biblia, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y eso Pablo lo señala a los romanos en su epístola como muestra de que no habían nacido. Y Dios ya estaba hablando de cómo iban a ser. Y como Esaú fue un hombre profano, entonces se hizo aborrecible en su forma de vivir y totalmente idólatra y todo lo demás. Y los edomitas siguieron siendo enemigos. Entonces es importante. Y Jacob, o sea, realmente si vas a tener vecinos, mejor vives al lado de Esaú. Porque como hombre, como familia y todo, no había pleitos, tuvo muchos hijos y todo, pero todo bien, ¿no? Y además a lo mejor te trajo un venado, ¿ok? Y si vives al lado de Jacob, te van a robar las llantas, los rines, los tapones, los espejos, antena, o sea, de tu carro. O sea, así, eran terribles. Entonces, y Jacob, o sea, todo el ambiente era de engaños, de manipulación, de robo, de estafa y todo eso. Entonces Raquel trae una maldición sobre sí porque se robó los ídolos de casa de su papá, porque eran de metales preciosos. Entonces él les alcanza, no para recuperar a sus hijas y sus nietos, sino para recuperar a sus ídolos. Y Raquel dice, no, pues y Jacob dice, no, pues maldito el que tenga los ídolos. Y él muy confiado de que nadie sería capaz de hacer eso. Y la mujer de su seno es quien lo robó. Entonces, y ella muere en el parto cuando nace Benjamín. O sea, cuidado con esas cosas. Dice, ay no, pero ya no es así. Claro que no, ya no es así. ¿Pero te quieres arriesgar? Maldiciendo, bendiciendo, prometiendo, jurando y todo. Y Jesús dice, no estén jurando así, no estén prometiendo así, no hagan esto. O sea que porque Dios literal, con tal de cumplir lo que Él ha prometido, mueve cielo y tierra. Entonces sí tenemos que tener en cuenta. Ok, entonces lo que vemos es que Jacob durante su vida dio cambio y vuelta, de modo que hasta su nombre tuvo que ser cambiado. Entonces es importante ver esa parte, que lo que Dios dice que así va a ser, no me obliga, simplemente está diciendo lo que es. Entonces cuando Pedro da la buena confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús dice, ok, bueno, carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre. Bien, y entonces ahí todos están oyendo y Judas Iscariote está oyendo. Entonces en otra ocasión, o sea, pero Señor, ¿a quién iremos? Cuando muchos ya no querían seguir a Jesús y ustedes también se quieren ir, y Pedro dice, pero ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Ya dos cosas muy buenas dijo Pedro. Y Jesús dice, ¿no os he escogido a ustedes los 12 y uno es un diablo? Hablando de Judas Iscariote que lo iba a entregar. Ni Judas sabía bien lo que era su futuro.
Y porque Jesús dice eso, no le obliga a Judas Iscariote. Dice, el Hijo del Hombre va como fue escrito acerca de él, pero hay de quien lo entrega. Entonces, hay una voluntad humana que se manifiesta en cada situación. Y lo que Dios está haciendo, y Dios está haciendo provisión para Pedro, por ejemplo, porque dice, Pedro, el diablo ha pedido zarandearos, pero yo he orado por ti. Pedro, que una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Y Pedro estaba asegurando, no sería capaz de negarte a los demás, sí, pero yo no te niego, y le niega 3 veces. Y Jesús sabía eso, me vas a negar. Pero también el diablo ha pedido zarandearos y yo estoy intercediendo, y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces hay una provisión aún para Pedro, que es un desastre, es un cobarde, es un inestable, doble ánimo y todo eso. Y hay una provisión para él, y en la gracia de Dios es fortalecido y fortalece a sus hermanos. Entonces, en eso nos tenemos que ubicar, porque cada familia tiene su historia. Y algo muy importante, cuando vas leyendo en Génesis, llegas a capítulo 39, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Ok? Y dice José, y empieza a hablar de José. Entonces, tú puedes ser la única persona en toda tu raza, ¿ok?, que se pueda decir, esta es la historia de esta familia. Los Hernández, o los López, o los Orihuela, o los... a ver, ofréceme un apellido. O sea, pero tú eres, realmente es tu historia, va a ser la historia de tu familia, porque por ti entran. Porque eran malos los hijos de Jacob. Y por José se salvaron, y les dio tiempo, una provisión para ellos, para no morir. Y en eso pudieron envejecer y entender, y ya el Dios de Jacob era el Dios de todos los hijos de Israel. Ok, entonces, vamos ahora a Efesios, capítulo 3. Y estás así, ajá. Ya estás todo así confundido, que bendiciones y maldiciones y primogenituras y todo eso. Pero una cosa que necesitamos ver, que orden de nacimiento no establece así contundentemente primogenitura o acceso a bendiciones. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces realmente todos que estamos en Cristo ya tenemos la primogenitura de Él. Entonces deja de estar peleando y tratando de ganar un grado o un rango o un acceso como si no lo tuvieras. Efesios capítulo 3. Entonces yo nací en este mundo con un apellido. Y les he comentado un poco lo que fui descubriendo, porque mi esposa me compró un kit que tomas como una muestra bucal de saliva, y me imagino células de mucosa y todo eso, y lo mandas en un tubito así, te hacen análisis de tu ADN y ¡pum! Así, y descubro que tengo un buen porcentaje de genética irlandesa por mi padre biológico, que era mujeriego y borracho, mentiroso, manipulador. O sea, eso no. Ok, entonces, pero como que yo decía, yo no tengo nada de él, porque sería como él. ¿Me explico? O sea, es muy loco eso. Como que lo pude decir, Dios, déjale hablar a Jaime porque no sabe nada. Y así. Pero algo que veo es que tu genética no te obliga, tu entorno social no te obliga, tu familia no te obliga. Todo eso es importante ver, ¿ok? Pero sí contribuye algo, siempre. Entonces, tú tienes la forma de reír de tu abuela. Una tía abuela roncaba como marinero, y tú también. Entonces hay cuestiones genéticas que van filtrando en ADN, y tu estatura, y tu nariz, y cabello chino y todo. Entonces todo eso son cuestiones, y sí, contribuye. Pero no obliga. ¿Ok?
no obligó a José a tener a Jacob como papá. Y estos hermanos que querían matarlo, entonces deciden mejor venderlo a unos árabes. Ya, nos deshacemos de él, pero no hay sangre en nuestras manos. Pero mentirota, y así, y van rompiendo el corazón de su papá cuando traen la túnica de José con sangre y todo, así. Pues mira, ¿será de tu hijo? O sea, ay, cosa. Pero igual Jacob, ¿qué puede acusar? Con semejante engaño. Y todo esto me ha estado pisando los talones durante años. Y se tuvo que huir porque Esaú dice, nomás muere mi papá, y Jacob lo enterramos al día siguiente. Así. Entonces, ¿qué pasaría en una familia para llegar a eso? Todos sabemos qué pasaría en una familia para que algo así se diga y se haga y todo eso. Entonces, lo que yo he podido ver en mi vida es esto. He conocido a algunos que dices, no inventes, no es posible. Y Dios ha hecho una obra magisterial de gracia en su vida. Y no debe de ser una mujer así. No debe ser un hombre así. No debe de ser así. Debe estar mal. Debe estar en una institución con medicamentos porque debe estar mal. ¿Y cómo puede estar bien? ¿Cómo puede ser normal? ¿Cómo puede ser honrado? ¿Cómo puede ser dadivoso, sacrificial y todo eso? O sea, ¿cómo puede ser? Y, o sea, casi nunca te reprochan por no ser mentiroso. Pero conocí una familia que sí era un reproche si no sabías mentir. ¿Ok? Pero sí hemos sentido muchos de nosotros. Mi papá, ¿por qué no aportó esto? ¿Por qué no aguantó vara? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no me enseñó esto? ¿Por qué tuvo mi hermano o mi hermana como favorita? ¿Okay? ¿Por qué? Entonces todos venimos siendo hijos e hijas de Adán y Eva. Y traemos ADN también. Y la genética de Adán nos obliga a morir, porque el alma que pecare morirá. Pero también el ADN de Adán y Eva nos permite imaginar. Somos humanos y podemos imaginar que las cosas sean diferentes. Y por eso hay como recriminación. Por eso decimos, ¿por qué no hiciste así? O sea, podemos imaginar una vida mucho mejor, bastante diferente, si tan solo hubieras hecho esto. Si tan solo me hubieras echado la mano en esto. O sea, eso es tonto lo que voy a decir, pero para que veas, o sea, puedes ya ser abuelito y Dios sigue siendo tu psicólogo y diciendo, acuérdate de esto. Ay, sí, ajá. Eso yo lo puse. Entonces, en secundaria teníamos un profesor de educación física que recién había llegado de ser veterano en Vietnam. Entonces, joven, infantería y todo, entonces un estilo muy militar. Y en secundaria entonces nos ponía a correr. El primer mes, diario, correr, de lunes a viernes en esa hora que es así a correr toda la hora de lo que es esa hora de así, a correr, porque has estado de flojo todo el verano. Y digo, yo estaba haciendo zanjas para tubería de PVC. Aquí están las ámpulas. O sea, entonces correr y correr y correr. ¿Nos estaba haciendo daño o nos estaba haciendo bien? Nos estaba haciendo bien. Porque también él estaba viendo quiénes son buenos ya en la cancha de básquet. ¿Por qué? Por su forma de correr. ¿Quiénes deben estar en primavera cuando estamos ya con atletismo? ¿Quiénes? Así les voy a decir, tú tienes que correr en el de 100 metros. O sea, él estaba como observando. Pero nosotros nomás sentimos castigados. Entonces en diferentes momentos había como módulos y ahora vamos a jugar a base, ahora vamos a hacer esto, fútbol de tochito y así. Entonces hubo como un segmento de lucha grecorromana. Entonces ahí están todos los chicos. Entonces todos eran muy amigos y hablando, les pone así en posición de lagartija a estar mirándose y aguantar. Así, y yo nomás dije, o sea, este está duro.
Entonces ahí tenía, y no reír y mirarse. Ya es que se quieren tanto, pues se miran, ¿no? Todos nosotros calladitos, así, no te muevas porque entonces ya te toca. Y entonces en todo eso estábamos, y dice, a ver, fulano. Entonces era un como tipo chicano, de mi altura. Yo tenía esta estatura, pero así flaco, a los 14 años, secundaria. Entonces estamos así como que de mi vuelo y Jaime, pero ese pesaba, o sea, como 80 kilos, y yo como 65, pero de la misma estatura. Entonces, y no era como así, sino simplemente como gordo. Y era como, o sea, y sí, me ofendió. O sea, a ver si lo ganas. Y yo así, ¿con qué? No sé hacer esto. Pero habíamos visto un poco, entonces pues me echo contra él y era tirarlo. Tienes que tirar a tu adversario de espalda y que sus dos, ¿cómo se llama este hueso? Ese hueso, ¿ok? Que los dos, así, no de uno nada más, que los dos toquen y ya. Entonces lo tengo que ganar. Y el maestro de educación lo odié, porque si no lo gano es humillante. Entonces era una volcadura de racismo. También porque todos así blancos y todo así que de colores y todo eso tiene, o sea, el blanco tiene que ganar al chicano, el chicano le tiene que ganar al blanco. El chavo no era mala onda, yo no era mala onda, o sea, pero te tengo que humillar. Y yo así, y yo un poco como eran los 70, un poco peace and love. Entonces, ¿cómo? Pues lo gané, pero era así, o sea, casi mejor en el cuello, así, pero lo tuve así, o sea, yo no pesé, o sea, eso no se hace, se empareja peso por peso, no estatura por estatura. Pero él me estaba queriendo regalar algo, no el chavo, sino el profesor. Triunfar, ganar algo que era difícil ganar. Aceptar un reto que puedes quedar humillado y ahuyentarlo. Me estaba regalando algo y apenas hace unos días, nunca aprecié, y por fin ya lo logré perdonar. Mira, Dios me está regalando gracia para perdonar, porque siempre digo, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? Porque así que Dios nos libre de profesores así. Y luego digo, era esto, y Dios está. Y odié ese deporte. A lo mejor hubiera sido bueno, pero nunca sabremos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que te ha tocado? O sea, que así volteas tus cartas así jugando uno o conquian o algo, dices, y te permiten a veces 2 cambios en conquian y te toca peor. ¿Ok? Y dices, no, pues ya. No voy a ganar. Pero ¿qué cartas te dieron? Y dices, con esto juego. ¿Ok? Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ha venido queriendo decir esto todo los primeros 2 capítulos y medio, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y es interesante eso, porque algunas traducciones dicen toda la familia, pero no está en el original, en griego, no está el artículo la, sino toda familia. Fue de Dios que hubiera muchas naciones y muchas lenguas y muchas historias. Cada nación, parte de su cultura, son sus propias leyendas, héroes, victorias, derrotas y todo eso, ¿no? Entonces, Persia, Roma, México, pero en un linaje y una familia también tiene su propia historia. Y a veces pura tragedia.
A veces horror y crimen. ¿Okay? Sí. Y les he hablado de mis amigos Germán y mis amigos Pillo y así, o sea, y Pillo es su apodo, su nombre era el Pidio, entonces pues dile a un niño que no le diga el Pillo y además sí era. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser lo que se ve ahora en su vida? ¿Cómo puede ser? Entonces ese nombre, o sea, tomando toda familia, aún esta familia, que proviene de este pueblito con esta historia y esta traición y estas mentiras o sea, infidelidad, violencia, todo, alcoholismo. ¿Qué quieres agregar al cuadro? Abandono. O sea, ¿qué le agregamos? ¿Cómo perfeccionamos el cuadro? Y Dios dice, sí, toda familia. Y es lo más duro para algunos, es decir, esto es lo que Dios quiso, que yo creciera sin papá, porque lo permitió. Eso es lo que Dios quiso, que mi papá no nos dejara y que nos diera una vida horrible. O sea, hay quienes que oran porque muera su papá. Entonces, o sea, todo eso, dicen, no, pues yo cambio contigo. El mío nos dejó y no tuvimos para comer. El tuyo te golpea, pero al menos comen. ¿Ok? Y hay muchas historias. Y yo sé que ahora sí ya estoy poniendo mertiolate en la herida. Y no está bien sanada porque arde. Okay, pero tenemos que ver eso porque mira lo que dice Pablo, de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, o sea, los Efesios, leyendo o escuchando esto. Todo esto se deriva de Dios. Nuestras historias, bonitas, nostálgicas, de terror, patéticas, fracaso. Pero hay un Padre para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y yo dices, pero mira cómo saliste, Jaime. Te fue bien con un papá, con dos. Te fue bien. No sabes lo que yo traigo. Como yo no sé lo que traes. No sabes lo que aún así me hacía falta. Como yo no sé. Porque todos sabemos disimular. ¿Ok? Pero aquí está un Padre. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y eso ¿cuáles son los parámetros? Hay límite, hay tope. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y las mujeres pueden decir, ok, en la mujer interior. Entonces en algún momento tú y yo tenemos que dejar que Jesús tome nuestra mano y ponga tu mano en la mano del Padre. Porque ahora sí hay un Padre que está presente, que no trae su propia neurosis, sus propios miedos, su propia amargura, todo eso. Y poner tu mano en la mano del Padre. Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo que, por decir así, que quizás, quiero pensar que sí, mi profesor de educación física que conoció mi familia, mis papás eran maestros, después ya éramos vecinos en el campo, compraron otro predio por allá, entonces me conocía, entonces como que está diciendo, él pensaba algo mejor de mí que yo. Y siempre estamos diciendo, nadie cree en mí. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, pues por esto, ok, haz tu lista. Pero luego tenemos que confrontarnos con esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, ¿qué es lo que
me hace falta? Porque soy una ruina. Ok, edificados en amor. Porque sin fruto, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender. Y podemos estar en la esquina esperando a qué horas por fin llega esa bendición paterna. Y si no llega, hay un Padre. Y que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos que donde ellos viven, cada uno tuvo su historia, ¿verdad? Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pero si no conoces, y algunos tienen que conocerlo, la profundidad. Que no hay un hoyo tan profundo que el amor de Dios no pueda entrar ahí. Que no puedas desviarte tan así al lado que el amor de Dios ya no exista donde llegaste. ¿Ok? Que podamos entonces, y de repente nos encontramos aquí, arregladitos. Te pintas sonrisa aunque te cueste, aunque te duela, sonríes, tratas de alabar a Dios, pero hay días que simplemente no, como hoy, el Día de los Padres. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Todo está por delante. Toda la gloria, su riqueza de gloria está por delante. Sondear y conocer eso y comprobar, como todos. Comprobar lo que San Agustín pudo comprobar un día, de cuánto le perdonó Dios. San Francisco, de cuánto le perdonó. O sea, así, mártires, apóstoles, simples maestras de escuela dominical, lo que han podido comprobar del amor de Dios y palpar y saborear el amor de Dios y decir es real y ser así llenos de toda la plenitud de Dios. Pero todos queremos estar del lado de los nice. Okay. Queremos ser fresas todo. ¿Y los chayotes? Las hojas de pasote que también dan sazón, pero qué amargo. Entonces necesitamos ver eso, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso está por delante. Y puedes entonces voltear a ver la historia tuya, nuestra, y por donde llegues hasta Adán, es una historia de fracaso, de cobardía, de no cumplir promesas, de no llegar a tiempo, de no escoger lo bueno. O sea, hay todo eso en la historia. Pero llegamos a un punto y de repente hay un tope que es el Calvario y encontramos, ¿y esto? Aquí es infidelidad, aquí es no llegar a tiempo, aquí es olvidar un día importante. Aquí está Cristo y toma nuestra mano y la pone en la mano de su Padre. Por eso en San Judas, y al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gran alegría ante su presencia. ¿Ok? Entonces va a ser, Padre, ya llegó Jaime, ya lo vi, ven. Hay un Padre. Y a los hombres les quiero decir, tú no eres ese Padre. Y tu aportación ha sido incompleta. Y a veces es un negativo, lo sabemos. Pero hay un Padre y su aportación es completa, es perfecta, es buena. Y tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegarle a Él. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Y tenemos que decir. Cada una de mis hijas cuando nació era como decir, ¿y ahora? Y saber, no puedo hacer esto. Pero una vez que pongas la mano en el arado, no puedes volver atrás tampoco. O sea, bueno, entonces voy a hacer lo mejor que pueda y con la ayuda de Dios, y al final ser uno de los muchos que pueden tomar su mano y poner su mano en la mano del Padre, decir, conócele, conoce su amor en todas sus dimensiones, en la profundidad, y entenderás quizás lo que estaba yo tratando de decir. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vístete del hombre nuevo, que es creado según Cristo en Dios. Entonces los hombres necesitamos oración, pero todos necesitamos orar porque todos tuvimos padre. Y yo he conocido hombres y mujeres que nunca conocieron a su papá y que no fue heroico el estar ausente. Es una realidad. Pero aquí estamos. ¿Moriste? No, aquí estamos. Pero necesitamos dejar que Jesús tome nuestra mano y que la ponga en la mano del Padre. Tienes que llegarle. Dios, te damos gracias, nuestro Señor, nuestro Padre, por Jesucristo, por amarnos así, por la redención en su sangre y el perdón de pecados, por vida eterna, por promesas de estar siempre acompañado, siempre aconsejado. Pablo orando por nosotros y por otros así, que seamos llenos, que seamos fortalecidos, que podamos conocer tu amor de tal manera que nos dé toda tu plenitud. Señor, te damos gracias por ser así, un Dios que pudiste simplemente ser el Creador y el Redentor, y quisiste ser nuestro Padre. Y estás presente. Y necesitamos encontrar reposo, descanso, fortaleza, hombría, valor, honor, sabiduría, prudencia. Todo lo tienes, Padre. Todo lo tienes. Lo que necesito para vivir. Entonces venimos a ti, Padre, y te damos gracias por Jesucristo. Damos gracias por enviar el Consolador, tu Espíritu redarguyéndonos, persuadiéndonos, revelando la verdad, y te damos gracias, Padre, por recibirnos como tuyos, por hacernos hijos e hijas, y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.